este pasaje es largo y no vamos a hacer una lectura de pie el día de hoy como lo hacemos normalmente. Pero bueno, nos quedamos la semana pasada en que José está en la cárcel, ¿verdad? Todos sabemos cómo él fue injustamente acusado, termina en la cárcel, pero el Señor estaba con él. Desde que el Señor lo saca del foso y es comprado como esclavo en Egipto, Dios empieza a prosperar todo lo que José hace, pero esta mujer de Potifar le pone esta trampa y él injustamente termina en la cárcel, pero el pasaje nos recuerda, pero el Señor estaba con él y ahí en la cárcel lo ponen en un puesto de autoridad dentro de la cárcel a dirigir todo lo que en la cárcel estaba sucediendo. Para nosotros es fácil porque el autor, Moisés, es el que nos dice, el Señor estaba con José, pero lo que José estaba experimentando en ese momento no necesariamente nos dice que él tenía, aunque su actuar hasta ese momento nos muestra que él tiene esta seguridad, pero no debió ser fácil para él estar en ese lugar. Nosotros, en circunstancias como estas, somos tentados a no confiar en la buena providencia de nuestro Dios. Nuestra tentación es, si llegamos a estar en momentos como los que José se encontraba, a no confiar en Dios, a no confiar en que Él, por su gracia, proveerá todo lo que sea necesario para llevar a cabo su plan en nuestras vidas. Eso es lo que llamamos la buena providencia de Dios. Y podemos ser tentados en varias maneras a no confiar en Dios. Por ejemplo, por la escasez o por la necesidad. Cuando las circunstancias parecen contradecir, pareciera que nuestras circunstancias contradicen lo que la palabra de Dios o sus promesas dicen. Por ejemplo, cuando hay una crisis económica, cuando hay desempleo, cuando hay enfermedad, cuando hay falta de recursos en nuestras vidas y la ansiedad nos lleva a pensar, ¿será que Dios realmente está cuidando de nosotros? Tendemos a pensar o a caer en la tentación de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros o que yo debo tomar el control por mi cuenta, incluso deshonestamente. También podemos ser tentados por el otro lado por la abundancia o la prosperidad. Paradójicamente, cuando todo va bien, como leímos hace rato del profeta Amós, cuando el éxito, la comodidad nos hacen creer que no tenemos que depender de Dios, nuestra tentación es a confiar en las posesiones que tenemos, en nuestra capacidad personal, en la seguridad que las cosas materiales nos pueden dar y no en el proveedor. También podemos ser tentados a dejar de confiar en Dios cuando Dios se tarda, como cuando Dios no actúa al ritmo que nosotros quisiéramos que actuara. Cuando oramos por una situación específica, pedimos una respuesta y no la vemos pronto, empezamos a buscar soluciones humanas. Nos ponemos impacientes porque decimos, es que Dios permanece callado. Tal vez quiere decir que yo debo hacerme cargo de la situación. Nuestra tentación ahí es pensar que Dios se tarda o que su plan no es realista porque no está con nosotros. También el sufrimiento y la injusticia nos tientan a dejar de confiar en la providencia de Dios. Cuando la vida parece injusta, cuando vemos que el mal está prosperando y somos tentados a dudar de Dios es bueno o no es bueno, es sabio o no es sabio, tiene control o no tiene control, nos ama y si nos ama, ¿por qué permite esto? También podemos ser tentados por la incredulidad de nuestro corazón que produce nuestro entorno. El ambiente en el que nos desenvolvemos, el ambiente secular, la gente con la que nos juntamos, la cultura en la que vivimos, nos lleva y nos presiona para decirnos es que todo depende de ti mismo, no de ese Dios que es invisible. Y podemos adoptar una posición práctica de autosuficiencia. ¿Sí? Hablamos de fe, pero queremos resolver las cosas nosotros mismos. La culpa y nuestro pasado también pueden llevarnos a nos pueden tentar a dudar de la providencia de Dios. Cuando dudamos si la gracia y el perdón de Dios expresados en Cristo Jesús para nosotros
son suficientes. Hay muchos creyentes que piensan que Dios no puede restaurarles después del pecado. Pensar que Dios no nos puede usar o que ya no nos va a amar igual a causa de nuestro pecado. En resumen, mis hermanos, la tentación a no confiar en la providencia de Dios se presenta cuando las circunstancias a nuestro alrededor contradicen aparentemente sus promesas. Cuando los tiempos o el tiempo en el que Dios está haciendo las cosas no avanzan como nosotros quisiéramos. Cuando el corazón, cuando nuestra mente empieza a contradecir el carácter de Dios revelado en su palabra a causa de las circunstancias que vivimos. Una vez una mujer anciana le estaba mostrando a su nieto un tapiz que ella estaba tejiendo. Y desde abajo el niño veía que la abuela tejía, pero desde abajo él solo veía nudos, hilos entrecruzados y colores que no tenían sentido. Y este niño le dijo a su abuela: abuela, eso no parece nada bonito. Ella sonrió y le dijo: espera, déjame mostrarte del otro lado. Y cuando ella giró el tapiz, los mismos hilos formaban una figura hermosa. Nuestro problema no es que Dios no sea bueno o Dios no sea sabio, mis hermanos. Nuestro problema es que no podemos ver el cuadro completo que Dios está pintando. No podemos ver el tapiz completo que Dios está tejiendo y por eso dudamos de su providencia. Pero este pasaje que vamos a ver el día de hoy nos anima de manera hermosa a confiar en la buena providencia de nuestro Dios soberano. Y lo vamos a ver a partir del capítulo 40, versículo 1 hasta el 41-45. Vamos a ver cómo Dios exalta a José de la cárcel a gobernador de Egipto. Dios exalta a José de la cárcel a gobernador de Egipto. Y a partir del capítulo 41, versículo 46 al 57, veremos cómo Dios salva al mundo de una hambruna por medio de José. Mis hermanos, confiemos en la buena providencia de nuestro Dios soberano, porque Él exaltó a Jesús para salvarnos. Confiemos en la buena providencia de nuestro Dios soberano, pues exaltó a Jesús para salvarnos, así como veremos que exaltó a José. Así que no vamos a tener una lectura de pie el día de hoy, sino que vamos a ir paso a paso leyendo conforme a la narrativa. Y miren lo que dice. Vamos a leer desde el 41 hasta el 41-45 y voy a ir haciendo algunas explicaciones. Dios exalta a José de la cárcel a gobernador de Egipto. Esto es lo que vamos a ver. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues bueno, que José cayó en la cárcel injustamente acusado por la esposa de Potifar. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. Recuerdan que José fue colocado junto con los presos del rey. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que nos lo interprete. Esto es importante. Y no hay nadie que nos lo interprete. En aquel tiempo, en aquella época, existía principalmente en Egipto esta creencia de que
los dioses, según ellos, hablaban por medio de los sueños. Incluso ellos tenían un gran manual. Vamos a ver más adelante los magos de Faraón. Y estos magos tenían un gran manual acerca de cómo interpretar los sueños. Nosotros vimos ya que Dios se reveló por sueños a Abraham, también a Jacob, también se reveló por sueños a José ya en su momento. En aquel momento eso era necesario. Dios se estaba revelando de esta manera. Pero ya hemos visto también que nosotros no necesitamos el día de hoy una revelación especial por medio de sueños. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 1, versículos 2 al 3 nos recuerdan que en aquel tiempo Dios habló por medio de los profetas de muchas maneras, entre ellas los sueños, a los patriarcas, pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por medio de Jesucristo. Es decir, que todo lo que Dios quería revelar ya está aquí. Yo no quiero decir con esto que Dios no pueda de alguna manera especial, tal vez en algún momento, revelarte un sueño que, no sé, te ayude a tomar una decisión o te libre de tomar una mala decisión. No voy a entrar mucho en ese terreno, pero de eso a que se deba ejercitar un ministerio de interpretación de sueños, hermanos, eso es demasiado subjetivo y es contrario a lo que la palabra de Dios nos muestra. Pero para aquel momento, Dios, vamos a ver cómo utilizó estos sueños, porque vean la respuesta de José. Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Esto es importante. José está diciendo ahí: mira, estos sueños seguramente los estás teniendo porque Dios quiere revelarte algo. ¿Y por qué lo sabe él? Porque Dios ya le había dado un par de sueños a él en los que él iba a llegar a ser grande sobre sus hermanos y sus hermanos se inclinarían delante de él. Él estaba seguro que eso era de parte de Dios y él ahora está diciendo: hey, Dios está haciendo algo aquí también por medio de sueños. Vamos a ver más adelante cómo José interpreta también los sueños de Faraón. Pero nunca vemos que Josué abrió su ministerio internacional de interpretación de sueños a cambio de ofrendas módicas. No, sino que estas fueron circunstancias especiales en las cuales Dios se reveló de manera especial. Pero Él hace lo correcto. Mira, yo no tengo ningún don de interpretación de lengua, de sueños, pero déjame decirte una cosa: los sueños pertenecen a Dios, les dice a ellos. Les ruego que me lo cuenten. Y ahora vean lo que sucede. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño vi que había una vid delante de mí y que en la vid había 3 ramas, y al echar brotes aparecieron las flores y sus ramas produjeron uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza, le restaurará a su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como acostumbraba antes cuando era su copero. Es decir, usted va a ser restaurado a su puesto. Y mira lo que hace José enseguida. Ve lo que hace él. Solo le pido, le dice al copero, que se acuerde de mí cuando le vaya bien. Y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. ¿Sabes que la palabra que usa ahí para me haga el favor de hacer mención de mí es Gesed, como lo vimos la semana pasada? Pero él se lo está pidiendo a un hombre. ¿Es esto falta de fe de parte de José? No. Él está confiando en el Señor, pero hace lo que tiene a la mano. Es como, ¿has escuchado a esta gente que dice: estoy buscando trabajo? ¿Y desde hace cuánto? Desde hace 3 años. ¿Cómo es que no has encontrado? Pues nadie me ha ofrecido. Es como ilógico, ¿verdad? Es como José hace lo que tiene a la mano hacer. Ok, cuando Dios te restaure a tu posición, te pido que te acuerdes de mí. Cuando estés delante de Faraón, háblale de mi caso. Ve lo que dice enseguida: porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Cuéntale de mi caso,
cuéntale de la injusticia que se está viviendo conmigo. Y eso es todo lo que hace José. Cuando el jefe de los panaderos, esto me encanta, vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, hoy te están repartiendo buenas interpretaciones, voy por la mía. Yo también vi en mi sueño que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de las cestas sobre mi cabeza. Entonces José respondió, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón le quitará la cabeza de sobre usted, le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como le había interpretado José. Es decir, los sueños se cumplen tal como José los había interpretado por la revelación de Dios que Dios le había dado. Pero, ¿te acuerdas que José había pedido al copero que se acordara de él? Mira cómo termina este pasaje. Pero el jefe de los coperos, ¿qué? No se acordó de José, sino que se olvidó de él. No se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y lo que vamos a ver a continuación es que sí, el copero se olvidó de él, pero Dios no se olvidó de José. Sin embargo, aún así pasaron 2 años desde que el copero fue restaurado hasta que ve lo que Dios va a hacer. ¿Te acuerdas que comenzó su pequeño ascenso en la cárcel? Dios tenía planeado exaltar a José y nada iba a detener este plan del Señor. Mira lo que dice, 41 versículo 1. Y aconteció que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Y entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. ¿Qué clase de sueño? Seguramente, y vemos en el pasaje, Faraón empieza a desconcertarse por este sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, escuche esto, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Es interesante ver aquí que el Nilo es como la fuente principal de toda la actividad económica y de vida en Egipto, tal vez hasta nuestros días, en la medida que el río Nilo año con año se desborda, llena de agua y de nutrientes esas tierras que se convertían en tierras muy fértiles, de tal manera que el Nilo era adorado como un dios, y los egipcios tenían un montón de dioses a los que ellos adoraban y a los que ellos se encomendaban para que recibieran el beneficio de parte de ellos. Pero lo que vemos aquí es que estos magos que servían a estos dioses, aparentemente dioses que son falsos, ellos no pueden interpretar el sueño de Faraón. Por lo tanto, aquí lo que vemos es, estos sueños no pudieron venir de parte de esos dioses falsos porque no existen. Y ellos
se ven limitados y no pueden interpretar el sueño de Faraón. Ve lo que dice a continuación. Ve cómo Dios sí se acordó de José, aunque el copero lo olvidó. Mira qué manera tan hermosa de recordarle al copero. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. Quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos. Y él nos interpretó los sueños. A cada uno nos interpretó su sueño, tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Mira la reacción de Faraón. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Fíjate estas dinámicas en la narrativa. No nos dice cuántas personas fueron a sacarlo del pozo o de la cárcel, ni cuánto tiempo tomó. Es como a prisa fueron, lo sacaron y luego dice enseguida, y después de afeitarse y cambiarse sus vestiduras, vino a Faraón. O sea, estas cosas que pudieron pasar en varias horas, tal vez las reduce el autor, pero amplía mucho el tema de los sueños y estos detalles. ¿Por qué? Porque parece que el autor lo que quiere es colocar en nosotros esta idea de lo que Dios está haciendo. Más que narrarnos hechos históricos, es mostrarnos qué y cómo el Señor está obrando de manera especial y maravillosa. Versículo 15. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño, otra vez, y no hay quien lo interprete. Ese es el problema para Faraón. Pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. ¿Qué oportunidad para José? Sí, yo soy bueno para eso. Y si tú tomas en cuenta mi condición y me liberas, yo te puedo hacer la interpretación de tus sueños. Pero mira lo que hace José, algo que hubiera sido un poco disruptivo, sabiendo que los egipcios no confían en el Dios de los hebreos. Pero mira lo que hace. No está en mí, respondió José. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Mi Dios te dará a ti, Faraón egipcio, una respuesta favorable. Una respuesta que conforte tu alma, que te lleve a saber qué es lo que debes hacer. Versículo 17. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo. Y continúa narrando otra vez la misma historia. Las 7 vacas gordas y de hermoso parecer que van subiendo y están en los carrizales, y detrás de ellas 7 vacas flacas. Pero ahora mira cómo las describe Faraón. Sin duda fue algo que le conmocionó mucho. Mira la segunda parte del versículo 19. De muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y luego continúa diciéndole: y subieron las vacas, estas vacas flacas, y se comieron a las gordas. Y mira lo que dice, 21. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté, dice Faraón. Y ve lo que dice enseguida. Le comienza a narrar ahora el otro sueño, el de las espigas. Y vuelve a decir su problema. Se lo conté a los magos, la última parte del 24, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Versículo 25, ahora sí leemos. Entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Mi Dios, el único Dios que existe, le ha anunciado a Faraón lo que él, Dios, va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las 7 espigas hermosas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años, y las 7 espigas quemadas por el viento del este serán 7 años de hambre. Vamos a ver de aquí en adelante cómo José hace mención de 7 años de prosperidad muy rápido, pero cómo enfatiza en que vendrán 7 años muy malos de hambruna. Ve lo que dice 28. Esto es lo que
he dicho a Faraón. Otra vez, Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra, ya no habla solamente de Egipto, no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Otra vez. Y ve lo que dice, en cuanto a la repetición del sueño, es decir, que tuvieras 2 sueños a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. José pudo haber parado ahí y haber dicho, esta es la revelación, hazle como puedas. Ahora, por lo menos, como ya te revelé, pues dame chance y déjame ir, dame la libertad y déjame regresar a mi tierra. Pero mira lo que sucede. José le da un consejo al faraón y le da un consejo económico, macroeconómico, que funciona a la perfección, como lo vamos a ver de aquí en adelante. Pero es interesante que José entiende que Dios está haciendo algo. Y él no se detiene a hacer simplemente lo que le pidieron hacer, sino que él dice, debes hacer esto para pasar esta etapa. ¿Y qué razón tendría José cuando él es un esclavo? Él está en una nación que no es su nación, en un lugar que no es su tierra y donde muy probablemente lo han tratado bastante mal. Vamos a ver más adelante cómo él dice, esta es la tierra de mis aflicciones. Ver lo que dice, 23. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre todo el país y exija 1/5, o sea 20% de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¿No es mucho 20%? En México pagamos más, como 35, 40, ya tomando en cuenta todos los impuestos que nos cobran. Pero no, recuerda que él está hablando con sabiduría de parte de Dios. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo Dios va a permitir una hambruna de 7 años? Estamos leyendo mal la Biblia. Esas hambrunas probablemente son producidas por el mal uso de la tierra, la mala administración de los recursos o simplemente porque la tierra tiene ciclos. Pero Dios proveyó 7 años de gran abundancia previamente. Esa es la parte que nos sorprende, cómo Dios está proveyendo. Y ahora ve lo que José le dice a Faraón. Versículo 34 otra vez, decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan, y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. ¿Quiere usted los próximos, de aquí a 15 años, estar en más o menos buenas condiciones económicas? Aplique este principio. Este pasaje no está para decirnos cómo ahorrar, pero aplique este principio y verá que después de estos 7 años, los siguientes van a ser un poco menos difíciles. Pero ese no es el punto. Ve lo que dice versículo 37. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Increíble, todo mundo estuvo de acuerdo en lo que José dijo. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Increíble. Faraón empieza a darse cuenta, en este hombre hay algo diferente y tiene que ser el Espíritu de ese Dios del que él habla, que interpreta, que me dio estos sueños y que ahora él me está interpretando. El Espíritu de Dios está sobre él. Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, piénsalo de esta manera, ¿cómo harías tú para obtener hoy una audiencia con Donald Trump? Y para decirle, mire, tengo una idea de cómo podemos hacer un mundo realmente mejor. Y digo Donald Trump porque en términos geopolíticos sigue siendo hasta este momento el líder de la nación más poderosa del mundo, hasta este momento. Pero ves cómo el Señor, o sea, un día José está en la cárcel y otro día sáquenlo rápido porque tiene que estar delante de Faraón. Y mira lo que sucede.
Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. ¿Qué sorpresa se lleva aquí José? Él no estaba pidiendo un favor extraordinario, ni siquiera pidió nada. Hace unas horas está en la cárcel, con la incertidumbre también de lo que Dios va a hacer, confiando en que Dios hará algo, pero no sabe qué va a hacer Dios. Y unas horas después, él ha recibido un ascenso. Bueno, de hecho, como 78 ascensos en una hora. De tal forma que él llega a ser en instantes el segundo de Faraón. Dios, lo que vemos aquí, está exaltando a José. Él está, si alcanzas a ver cómo se va tejiendo el tapete y ves cómo definitivamente es Dios orquestando todo esto. Serían demasiadas coincidencias, pero todo esto es una sola diosidencia más bien. Mira lo que dice a continuación. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Es decir, oficializó todas las decisiones de José. José iba a poder decir: aprobado, desaprobado, esto se hace, esto no se hace, en toda la nación de Egipto. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo vistió como ahora estaba en la cárcel, tal vez vestido de reo, con su traje de rayitas. No sabemos si era en aquel tiempo, pero ahora está vestido de lino fino y se le coloca un collar que lo distinguía como un líder en Egipto. Mira la maravillosa obra que Dios está haciendo aquí. Pero si te das cuenta, hay otra cosa que está sucediendo con José en este momento. Lo puso en su mano, lo vistió con vestiduras de lino fino y le puso un collar de oro en su cuello. 43. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, fíjate, a toda la gente: doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea. Ahora le pone un nombre egipcio. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José para ver la tierra de Egipto. Dios lo exalta hasta la posición más alta de la nación más alta del mundo conocido hasta entonces. Pero hay otra cosa que está pasando aquí. Faraón termina convirtiendo a José en un egipcio. Tú veías a José ahora y decías: este es un egipcio. Y no solo es un egipcio, es un líder egipcio. Y se casa con una mujer de Egipto. A ver, ¿no ese fue el error de Judá? De haberse casado con una cananea. Mira el contexto. Lo que vemos desde el principio no es un asunto étnico, sino que no es de qué raza es o de qué país es, sino de en quién está la confianza de esas personas. Cuando Abraham y luego Isaac mandan a sus hijos respectivos a buscar a Padán Aram esposa, es porque ellos saben que ahí hay gente que teme al Señor. Son un desastre en términos de, recuerda cómo el suegro de Jacob, cuántas trampitas le puso, pero reconocían al Señor. Y lo que vemos acá es que Faraón y todo Egipto está reconociendo al Dios de José. No se están convirtiendo, pero ellos están actuando ahora bajo lo que José está diciendo y lo que Dios está haciendo. Dios en su soberanía permitió que esto sucediera. La pregunta es: ¿qué está pasando con José? ¿Se está convirtiendo él internamente en un egipcio? Vamos a ver más adelante. José tenía 30 años, versículo 46, cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades.
En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos. Ahora, al autor, a Moisés, le interesa darnos este detalle acerca de José. Antes de hablar él de esos 7 años de hambre, que fue cómo termina esta trama, el autor nos quiere dar cierta información acerca de José, que nos ayuda a resolver si José se está volviendo un egipcio. Mira lo que dice. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos. Los que le dio a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito, José le puso por nombre Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No se refiere esto a que él estuviera odiando a su familia, sino que se refiere a todo el sufrimiento que su familia le ha causado hasta este momento. Dios se lo ha hecho olvidar al exaltarlo a este lugar y al mostrarle que Dios tiene un propósito para él. En vez de permitir José, mis hermanos, que la amargura contra sus hermanos o incluso contra la esposa de Potifar invadiera su corazón, José dejó que Dios borrara el dolor, las heridas que habían sido producidas. Y él se centró en el hecho de que Dios lo había liberado de su esclavitud y de esa prisión en la que él estaba. Y él entendió, es que mira, Dios me puso allí para prepararme para este tiempo en el que yo debo servir al Señor de una manera especial. Yo no sabía que el Señor me quería para este momento y Él estaba usando ese tiempo allá. Por lo tanto, yo no voy a odiar a estas personas que Dios utilizó para forjar esto en mí. Luego tiene otro hijo, mira lo que dice. Y al segundo le puso por el nombre, versículo 52, Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Efraín significa doblemente fructífero. Dios me dio estos 2 hijos. Dios me ha regalado estos 2 hijos que, como vamos a ver más adelante, no voy a profundizar en eso por cuestión de tiempo, pero vamos a ver más adelante cómo Efraín y Manasés terminan siendo considerados como líderes de 2 tribus de Israel. Es decir que José va a ser una tribu de Israel que se divide en 3 partes a causa de que Jacob va a adoptar personalmente a Efraín y a Manasés como sus propios hijos. Pero el punto aquí es que no, José no se estaba egipcianizando. José entendía que Dios tenía un plan para su vida conforme se lo prometió a su bisabuelo Abraham. Sí, bisabuelo Abraham. Y Dios estaba obrando de una manera especial en ellos. Y él decía, él tenía esta añoranza todavía por la promesa y por la tierra y por su familia. ¿Cómo lo sé? Porque mira cómo interpreta a Egipto. Al final del versículo 52, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de ¿qué? De mi aflicción. Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que sucede al final. ¿Cómo termina todo esto? Pon atención a lo que sucede aquí. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento. ¿Por qué? Por lo que José hizo previamente. Todo lo que el grano que almacenó con esta sabiduría que el Señor le dio. Pero no se quedó allí. Después el hambre vino a Egipto también. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre, mira lo que dice, también se extendió sobre toda la superficie de la tierra, es decir, sobre todo el mundo conocido.
Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. ¿Qué terminó haciendo Dios con José? Dios terminó salvando al mundo de una hambruna por medio de José. Este pasaje se ha predicado tantas veces en tantos lugares como una fórmula, pero este pasaje no es la fórmula para llegar alto o ser exitoso. Es mucho más que eso, mis hermanos. Es una revelación extraordinaria de la soberanía y la fidelidad de nuestro Dios, que dirige todas las cosas para proveer un Salvador. Y por medio de ese Salvador, mantener viva y efectiva su promesa de redención. Porque esta hambruna que vino a toda la tierra, dice ahí, y ves que al final terminan viniendo todas las naciones a José, por supuesto iba a afectar a la familia de José allá en Canaán. Y eso ponía en riesgo a la familia de Jacob, de Israel, al pueblo de Israel. Y vamos a ver más adelante cómo toda la familia de Jacob, a causa de la hambruna, cómo Dios va a usar esto para que ellos terminen finalmente en Egipto. Dios está tejiendo un gran tapete. Así como el tapiz que tejía esta anciana para su nieto, así es la providencia de Dios, mis hermanos. Desde nuestro lado solamente vemos el reverso, solamente vemos lo que está enredado, cuánto se tarda en cumplir las promesas tal vez Dios. Vemos las injusticias, vemos nuestras circunstancias malas, vemos las prisiones que nos pueden llegar a tocar tal vez como José, pero desde arriba Dios está tejiendo algo perfecto. Y el Evangelio de Jesucristo es lo que nos revela de mejor manera y más completamente que la historia de José, cómo sí Dios tiene un plan perfecto. John Walton, un comentarista, dice: en la superficie José está siendo hecho por Faraón. Todo lo que se le da viene de la mano del Faraón, su cargo, su estatus, su privilegio, su nombre, su esposa, todo. Él renace como un sirviente de Faraón. La ironía es que desde el punto de vista de Génesis, lo que hemos venido viendo desde el principio acerca de la fidelidad y la soberanía de Dios, es que en realidad todo lo que hizo Faraón es lo que Dios hizo para llevar a José a que fuera reconocido, y Dios le dio esa sabiduría a José de tal forma que no es el hombre quien encumbró a José, fue Dios quien encumbró a José, quien exaltó a José hasta lo más alto. José no es simplemente el primero y más importante hombre de Faraón, sino que es el hombre de Dios en medio de esa circunstancia. No es solamente un instrumento de supervivencia económica del Faraón, no es solamente su consejero en términos de economía, él es el instrumento de Dios, como vemos en el pasaje, para salvar al mundo entero de una hambruna. En su providencia, mis hermanos, el Dios poderoso y soberano exaltó a José como gobernante de Egipto para salvar en aquel momento al mundo del hambre. Arqueológicamente, esa hambruna está registrada en papiros y todos estos jeroglíficos de los egipcios. Dios le había prometido a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y vemos cómo esta promesa gradualmente va avanzando, va progresando, y vemos el cumplimiento de esta promesa aquí una vez cuando José es el medio de bendición para el mundo entero. Esta promesa a Abraham encuentra un cumplimiento aún mayor en el mejor y verdadero hijo de Abraham, Jesús. El apóstol Juan escribe: porque de tal manera, Juan 3:16, todos no lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús mismo dijo de Él mismo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre.
yo soy el pan vivo, dice en el versículo 51 de Juan 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Hay un hambre que este mundo tiene. Todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, la forma en la que la gente se comporta, la gente en la manera actúa, si hay violencia, si hay bien, si hay mal, la forma en la que todo lo que se hace en el mundo es porque hay un hambre. La gente está buscando saciar esa hambre con algo, con una experiencia, con una cosa material, con la fama, con lo que el mundo ofrece. Y nadie se sacia. El mundo está pereciendo a causa de esa hambruna espiritual, pero Dios envió a su Hijo unigénito como el pan que sacia verdaderamente y que da vida para siempre. Dios en su soberanía exaltó a su mejor siervo sufriente, al verdadero siervo sufriente. En su momento fue Jesús desde la cárcel, pero a Jesús desde la tumba. Jesús se humilló hasta lo sumo. Él fue a la cruz y después a la tumba, pero Dios lo exaltó y ahora está sentado a la diestra del Padre y Él reina como Rey de Reyes y Señor de Señores, nos dice la palabra del Señor. Jesús vino, así como José, trayendo de parte de Dios la palabra para salvación para Egipto, al faraón y para Egipto. Así Jesús vino trayendo la mejor palabra, no solamente para Egipto, sino para el mundo entero, para que puedan ser salvos. Jesús es el mayor y mejor José, el mayor y mejor profeta de Dios que nos trajo esa palabra de redención. Póngase de pie, por favor. Jesús es mucho más grande que José. Después, los que tienen Biblia de estudio, vayan y vean todos los detalles que provee este pasaje. Es interesante que José tenía 30 años. Es interesante que José es despojado diferentes veces de sus vestiduras y luego le es dado otra vestidura. Todo esto que tiene cierta relación, parece, con el evangelio de Jesucristo, con la persona de Jesucristo. José es un tipo de lo que Jesús sería, pero Jesús es más grande que José. Él es el principal profeta de Dios, la palabra de Dios. Fue exaltado no solamente sobre una nación, sino sobre toda lengua, tribu y nación. Y toda lengua doblará su rodilla delante de Él cuando Él venga a establecer definitivamente su reino. Y Él en ese momento, en ese lugar, eso aprendimos hoy en la lección y qué hermoso es el Señor. En su providencia nos dio esta clase el día de hoy que tiene que ver con la exaltación de Jesús. Porque sí, Jesús fue exaltado, y a mí ¿qué puedes decir tú? Dice la palabra de Dios que Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti, supliendo para todas tus necesidades. No de grano que acumuló durante 7 años, sino de todas las abundantes riquezas de la gloria de Dios. Él está supliendo nuestra hambre por medio de su palabra todos los días y esa sed que tiene nuestra alma. Y así como por medio de José, con el pan, Dios salvó a muchas personas de la muerte, así Jesús, el pan de vida, salva a muchas personas de la muerte eterna. Mira cuánta gente está muriendo a nuestro alrededor. Y es por el hambre, porque están comiendo pan envenenado, el pan que el mundo ofrece, en lugar de comer del pan de vida. Pero Dios puede saciar esa hambre de esa gente, como lo ha hecho contigo y conmigo. Y puede saciar tu hambre, amigo o amiga, que no has recibido a Jesús en tu corazón, que no le has entregado tu vida, que no te has arrepentido de tus pecados. Jesús proclama: el que coma de este pan vivirá para siempre. Con esta narración, mis hermanos, de José, Dios seguramente trajo ánimo a los israelitas, porque piensa quién fue la primera audiencia de este pasaje. Israelitas que estaban tal vez durante el tiempo en el desierto o a punto de entrar a la tierra prometida. Y algunos de ellos estaban dudando: ¿y si no la hacemos? Mandaron a varios espías: hay un montón de gigantes, es imposible entrar ahí. Este pasaje, al leerlo, ellos debieron haber sido animados a confiar en la buena providencia de su Dios soberano. Y Jesús hizo lo mismo. Él nos anima
Mateo 6, 31 al 33. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles, es decir, los inconversos, buscan todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. ¿Viste cómo Dios proveyó? Como Dios dijo, dentro de 7 años vendrán 7 años de hambruna terrible, se va a poner fea la cosa, por lo tanto voy a proveer 7 años de abundancia. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que necesitan todas. Él sabe lo que necesitamos y Él sabía que nuestra más grande necesidad era Cristo, pero también Él suplirá todas nuestras necesidades. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas les van a ser añadidas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar en la buena providencia de nuestro Dios soberano, pues exaltó a Jesús para salvarnos. Señor, te damos gracias esta tarde nuevamente, Padre, por tu palabra preciosa, tu palabra viva y eficaz, Señor, y que sin embargo nuestra carne sigue luchando con ella para creer. Padre, queremos pedirte, produce en nosotros una fe genuina, una fe que abraza estas verdades, Señor, y vive por ellas. Una fe no de apariencias, Señor, una fe no de que no nos lleve a decir simplemente, no, es que no debo hacer esto porque es pecado, sino una fe que nos lleve a decir, yo puedo permanecer firme en cualquier situación en mi vida, sabiendo que si el Dios soberano nos ha dado la máxima expresión de su providencia en Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Ayúdanos a confiar de esta manera, Señor. Ayúdanos a recordar que tú puedes mover reinos para que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Ayúdanos más bien a preguntarte, Señor, ¿qué es lo que tú esperas de nosotros en estos tiempos que nos toque enfrentar? Ayúdanos más bien a ser como Cristo, Señor. Así como José, que no guardó rencor, no guardó odio, sino que pudo, Señor, él apegarse a lo que tú estabas haciendo en su vida por medio de estas circunstancias. Nosotros podamos tener esa misma perspectiva. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos, y más en este tiempo, Señor. Haz de esta congregación, Señor, una iglesia de verdaderos discípulos que no están buscando su encumbramiento personal, Señor, el elogio de las personas ni sus intereses personales, sino aquellos que quieren ser usados por ti conforme a tu providencia, no solo para nosotros, sino para tu iglesia y para el mundo entero, Señor, para la gloria de tu bendito nombre. Ayúdanos a ver cada vez un poco más de ese gran tapete, Señor, y ayúdanos a permanecer firmes y confiando en que tú, cuando termines de tejer ese hermoso tapiz, Señor, podremos contemplar plenamente la gloria de este maravilloso plan. Así que produce en nosotros esa expectativa, esa confianza, esa fe, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y nosotros bendecidos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.